Buenos días, muchachos. La clase de ahora vamos a ver el tema de alquenos y alquinos para terminar de ver hidrocarburos. Ya en la clase de ayer veíamos lo referente a alcano, ¿no? En esta ocasión hablaremos al respecto del grupo funcional alquenos. Los alquenos se caracterizan por ser hidrocarburos con dobles enlaces entre carbono y carbono, es decir, en esas estructuras al menos debe existir un doble enlace para poder considerarlo como alqueno. A veces también son denominados olefinas porque es un término derivado de olefiant, que significa gas formador de aceite. Se dice que los alcanos están insaturados porque son capaces de adicionar hidrógeno en la presencia de un catalizador. ¿Qué significa eso, que está insaturado? Que en el caso del carbono, el que está uniéndose mediante un doble enlace a otro carbono, pues como no está saturado, no tiene los 4 electrones ocupados, por eso se dice que está insaturado. Se encuentran entre los componentes industriales más importantes los alquenos. ¿Por qué? Porque el etileno es un compuesto utilizado en la industria para fabricar polietileno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los plásticos o las bolsas de polietileno, el plástico pues digamos que es un derivado, ¿no? Es un alqueno, ese polietileno. Entonces los etilenos son alquenos. Luego, el pineno es el componente mayoritario de la trementina, que es conocida como aguarrás, que se utiliza para hacer disolvente de pinturas. En la naturaleza lo podemos encontrar esos alquenos tanto en metabolitos de animales como de plantas. Por ejemplo, en el caso de la mosca común doméstica, funciona, o la feromona de esa mosca, que se conoce como muscalura, es un alqueno, ¿sí? Se utiliza como feromona de la mosca. Luego, para poder nombrar nosotros a este tipo de compuestos, pues nosotros sabemos que van a seguir más o menos las mismas reglas que siguen los alcanos, solamente que en vez de utilizar la terminación ano, tenemos que utilizar la terminación eno, y hay que indicar el número de carbono en el cual contiene la doble ligadura. Los alquenos se nombran como los alcanos utilizando el prefijo que indica el número de carbonos de la cadena más larga que contiene el doble enlace, ¿sí? También esto es importante. Nosotros tenemos que identificar como la cadena principal, en el caso de los alquenos, aquella cadena de carbonos más larga, pero que contenga al doble enlace, ¿sí? Luego, cuando la cadena contiene más de 3 átomos de carbono, se utiliza un número para localizar el doble enlace. Es lo que les comentaba ahorita en la diapositiva anterior. La cadena se va a numerar comenzando por el extremo más próximo al doble enlace, y al doble enlace se le da el número más bajo de los 2 átomos de carbono que forman el doble enlace. En el caso de los cicloalcanos se considera que estos tienen el doble enlace en la posición número 1, ¿sí? Luego, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí esos tipos de alquenos, aquí pues vemos, ¿cómo sabemos que es un alqueno? Porque es una molécula, un compuesto que está constituido únicamente por carbono e hidrógeno, y vemos que tiene un doble enlace. Entonces, pues eso nos está indicando que es un alqueno. Al momento en que nosotros vemos que son 2 átomos de carbono los que participan en la formación de este compuesto, vamos a utilizar el prefijo et y la terminación eno. Entonces, el nombre de este compuesto sería eteno, que el nombre común de él es etileno. En el caso de estar hablando de un alqueno de 3 átomos de carbono que tenga aquí pues su doble ligadura, vamos a estar hablando que es un propeno, o su nombre común es un propileno. Aquí en ese caso, pues nosotros sabemos que hay 4 átomos de carbono, son los que están involucrados en este compuesto. Por eso utilizamos el prefijo but, pero podemos utilizar, en vez de poner but, 2, está indicando aquí que en el carbono 2 es el que tiene la doble ligadura, y luego la terminación eno. Nosotros también podemos poner 2-buteno, ¿sí? Porque el 2 es en el carbono, el cual tiene la doble ligadura, y pues es un buteno porque es un compuesto que tiene 4 átomos de carbono.
Lo mismo sucede con los demás compuestos que se muestran aquí. Si se fijan aquí, pues este compuesto tiene dos dobles ligaduras. Cuando hay dos dobles ligaduras, yo puedo nombrarlo primero indicando el número del carbono en el cual está la doble ligadura. En este caso sería el 1,3 pentadieno, ¿no? O también lo puedo nombrar así, penta 1,3-dieno. Aquí pues tenemos la presencia de tres dobles ligaduras, por eso tenemos que indicar el número de carbonos en las cuales están esas dobles ligaduras. Como son tres, voy a utilizar el prefijo tri seguido de la terminación eno. Aquí como son dos, pues utilicé el prefijo di. Luego, ¿qué importancia comercial tienen los alquenos? El doble enlace, se utiliza en muchos compuestos en la industria porque el doble enlace se convierte fácilmente en otros grupos funcionales, por lo que los alquenos son considerados intermediarios importantes para la síntesis de polímeros, productos farmacéuticos, pesticidas y otros productos químicos importantes. El etileno, que dijimos que era el eteno, es el compuesto orgánico que más se produce en todo el mundo. Se puede utilizar para sintetizar muchos compuestos orgánicos como el etanol, el ácido acético, el etilenglicol y el cloruro de vinilo, ¿sí? Luego, en el caso de los alquinos son aquellos hidrocarburos que contienen al menos una triple ligadura entre carbono-carbono. Los alquinos también se les conoce con el nombre de acetilenos. Aquí es importante hacer esta aclaración. No quiero que se confundan con que acetilenos son alquenos porque tienen terminación en eno. Los acetilenos es el nombre común de los alquinos, ¿sí? Sin embargo, es como el nombre, sí, pues el común con el que se les conoce, pero no es el nombre sistemático de acuerdo a la IUPAC. Ahí no siguen ninguna regla eso de los acetilenos, ¿sí? Se conocen así porque pues son derivados del compuesto que comúnmente conocemos como acetileno, que es el alquino más sencillo. Entonces, el acetileno su nombre sistemático es etino, nada más que su nombre común será acetileno. Los alquinos no son tan frecuentes en la naturaleza como lo suelen ser los alquenos, pero algunas plantas utilizan alquinos como sustancias protectoras contra enfermedades o depredadores. En el caso de la nomenclatura de los alquinos, la nomenclatura IUPAC es similar a la de los alquenos, nada más que en vez de optar la terminación eno, vamos a optar la terminación ino. Lo que se debe hacer es buscar la cadena de átomos de carbono más larga que incluye el triple enlace y se cambia la terminación ano del alcano por ino del alquino. La cadena se debe numerar a partir del extremo más próximo al triple enlace y la posición del triple enlace se designa por su átomo de carbono de numeración más baja. A los radicales se les hace corresponder con números para indicar sus localizaciones. La importancia comercial de los alquinos es que, el acetileno es el alquino comercial de mayor importancia. Es una materia prima industrial importante, pero su mayor aplicación es como combustible en los sopletes oxiacetilénicos. Tal vez cuando alguien ha ido como a un taller de soldadura, pues se utiliza mucho la soldadura de acetileno. Eso es un alquino, ¿sí? Es acetileno. Entonces, el acetileno, su nombre correcto, su nombre sistemático, de acuerdo a la IUPAC, es etino. Es esta molécula que vemos aquí. Son dos átomos de carbono unidos mediante un triple enlace y luego mediante un enlace sencillo, un hidrógeno cada uno, ¿sí? Aquí, si nosotros tuviéramos un alquino de 3 átomos de carbono, pues se llamaría propino. Su nombre común es metilacetileno. Si tuviéramos un alquino de 4 átomos de carbono, su nombre correcto sería 1-butino. ¿Por qué? Porque hay que indicar dónde tiene la triple ligadura. Y su nombre común sería etilacetileno. En el siguiente compuesto, pues vemos que también es un butino, ¿verdad? Nada más que la triple ligadura no la tiene en el carbono 1, sino en el carbono 2, por eso se llama 2-butino. Aquí vemos pues que tenemos un pentino y que la triple ligadura la tiene en el carbono 1, por eso lo vamos a nombrar 1-pentino.
Mientras que aquí en el último compuesto pues también tenemos un pentino, nada más que su triple ligadura se encuentra en el carbono 2, no en el 1, por eso se conoce como 2-pentino. Esto sería todo con respecto a los hidrocarburos. Sin embargo, me gustaría mostrarles unos ejemplos de cómo podemos identificar si es un alqueno, si es un alquino, si es un alcano. Vamos a abrir el documento de nomenclatura, el que les había mostrado la clase pasada, en el cual estábamos viendo lo de los tipos de carbono y los tipos de hibridaciones del carbono, para que a lo mejor les quede un poquito más claro cómo pueden identificar los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿sí? Nosotros, al momento en que vemos que en una fórmula, una molécula química únicamente tiene carbonos e hidrógenos, únicamente la componen carbonos e hidrógenos, pues vamos a decir que es un hidrocarburo. Entonces ya ahí nosotros podemos saber, bueno, esto es un hidrocarburo, entonces puede ser un alcano, alqueno, alquino, cicloalcano. Si únicamente contiene puros enlaces sencillos, entonces estaremos hablando de alcanos. Si contiene por lo menos un enlace doble, entonces estaremos hablando de un alqueno. Si contiene al menos un enlace triple, estaremos hablando de un alquino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pues se muestran únicamente puros alcanos. Si se fijan, pues están constituidos de carbono e hidrógeno y únicamente tienen puros enlaces sencillos, pues por eso nosotros sabemos que es un alcano, ¿verdad? Vamos a nombrar este alcano de aquí. Déjenme nada más, activo la plumita. ¿Qué es lo primero que nos dice la nomenclatura que tenemos que hacer? Tenemos que identificar la cadena de carbonos más larga que exista aquí en este compuesto. Entonces, pues yo puedo decir, bueno, este compuesto, ¿cuál será esa cadena? Va a ser, si yo tomo ese carbono de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, aquí puedo formar una cadena de 5 átomos de carbono. Y alguien puede decir, no, pues mejor empezamos de aquí y luego le contamos para acá. Vamos a ver cuántos carbonos tendría. 1, 2, 3, 4, no, pues está muy corta. Y de aquí 1, 2, 3, 4 también. Entonces la cadena más larga de carbonos que se forma es esta de aquí, en la cadena principal. Luego hay que empezar a numerar desde el extremo en el cual quede más cerca el radical. Entonces, los radicales son las ramitas que salen después de haber encerrado la cadena principal. Entonces aquí tenemos dos radicales que son CH3 y CH3. Es el mismo radical en este caso, ¿no? Cada uno de esos radicales se conoce como metil. Entonces, yo puedo empezar a numerar de aquí, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de qué tan lejos queda el radical. En esta ocasión el radical queda exactamente a la misma distancia si yo lo numero de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Porque si lo numero de izquierda a derecha, me va a quedar que el carbono 3 es el que tiene los dos radicales. Y si lo numero de derecha a izquierda, me da la misma, que el carbono 3 tiene los dos radicales. Entonces voy a empezar a numerar aquí. 1, 2, ese es el carbono 3, este es el 4 y este es el 5. Luego, para empezar a nombrar, tengo que indicar el número de carbono en el cual se encuentran esos radicales. Aquí, como vemos que hay dos metiles, no le voy a poner 3-metil, 3-metil, sino que los voy a agrupar juntos, ¿sí? Voy a poner 3,3, porque aquí hay un metil y luego hay otro metil, 3,3, dimetil, porque son dos metiles los que tenemos aquí. Dimetil. Y finalmente, ¿cómo se nombra este alcano? Si tiene 5 átomos de carbono que lo están constituyendo, va a tener el prefijo penta y va a tener la terminación ano. Por lo tanto, se llamará 3,3-dimetilpentano, ¿sí? Luego, yo puedo hacer el proceso inverso. A partir de un nombre, puedo crear la fórmula química. Si a mí me dicen que hay un compuesto que es 3-etil, 2,3-dimetilhexano, pues entonces yo al ver qué terminación ano voy a saber que es un alcano. Si me están diciendo que es un hexano, es un alcano de 6 átomos de carbono, que es lo primero que tendríamos que poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En el carbono 3 hay un etil. En el carbono 1, 2, 3 va a haber un etil. Un etil es un CH2 unido a un CH3. En el carbono 2 y en el carbono 3 hay un metil en cada uno. Yo aquí le pongo CH3, CH3 y luego ya finalmente voy a rellenar con hidrógenos y con enlaces sencillos entre carbonos. Este carbono, pues yo sé que está unido a ese carbono de acá, ¿verdad? Entonces, él se puede unir a 4 cosas y uno ya la tiene ocupada. Por lo tanto, únicamente le quedan 3 enlaces disponibles que los va a rellenar con hidrógenos. Luego, en el caso del siguiente carbono, este carbono está unido a este de aquí, este de acá y este de acá. Tiene 3 enlaces ya ocupados, por lo tanto, únicamente le queda un enlace libre para unirse a un hidrógeno. En este carbono de en medio, está unido aquí, 1, 2, 3, 4. Ese ya no le quedan enlaces disponibles, por lo tanto no le vamos a agregar hidrógenos. Este carbono de acá pues está unido a 2 carbonos, por lo tanto le quedan libres únicamente 2 enlaces, los vamos a completar con hidrógenos. Lo mismo sucede con este carbono de aquí. Y con el carbono del final de la orilla, pues únicamente está unido a un carbono, por lo tanto le quedan 3 enlaces libres, hay que rellenarlos con hidrógenos, ¿sí? Luego, en el caso de los alquenos, estos serían cicloalcanos. En el caso de los alquenos, pues yo aquí ya puedo identificar esos alquenos porque estoy viendo, ok, hay cadenas hidrocarbonadas, o sea, únicamente son compuestos constituidos por carbono e hidrógeno, pero tienen al menos un doble enlace. ¿Cómo lo tuviera yo que... ¿Cómo tuviera yo que nombrarlos, no? Primero aquí, esta es una sola cadena de átomos de carbono, ¿ven? Porque está pues pegadita. Aquí pues también hay una cadena y pues le quedan dos ramificaciones, ¿no? Luego, en este caso también aquí podemos hacer una cadena hidrocarbonada así larga y le van a quedar 2 ramificaciones. Vamos a nombrar este de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena de carbonos más larga que se pueda formar, pero que contenga ese doble enlace. Porque a lo mejor alguien puede decir, ay, pues la cadena más larga es si tomo en cuenta este carbono, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, esta no va a contar, no es la principal porque no tiene el doble enlace ahí incluido. Hay que incluir el doble enlace, ¿sí? Y la cadena más larga en esta ocasión que se puede formar es esta que encerramos aquí. Todo lo que sale de las cadenas principales se conocen como radicales, que en ese caso también van a ser 2 metiles. Luego yo voy a empezar a numerar en el caso de los alquenos del carbono más cercano a la doble ligadura. Aquí si yo no puedo empezar a numerar de acá. ¿Por qué? Porque la doble ligadura está más cerca aquí en el carbono entre el 1 y el 2. Entonces voy a empezar a numerar con el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el 4, el 5 y el 6. Luego tengo que empezar a nombrar los radicales que existen. En el carbono 2, y en el carbono 4 hay radicales que como son los mismos son metiles, entonces yo le voy a poner que se llaman dimetil. Y luego hay que indicar el carbono en el cual está la doble ligadura, que es en el 1. Tiene 6 átomos de carbono en la cadena, tiene el prefijo ex y debe de llevar la terminación eno. Ahí no me va a caber, pero aquí saben ustedes que es 2,4-dimetil 1-hexeno, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer a partir de, si me dan el nombre, pues yo puedo hacer la fórmula, ¿no? Aquí si a mí me dicen 5-etil, 2,4,5-trimetil, 3-hepteno, a la hora en que yo me fijo que tiene terminación eno, pues estamos hablando de un alqueno. Si me dicen que es un hepteno, es un compuesto conformado por 7 átomos de carbono, ¿sí? Es lo primero que lleno. Después yo sé que en el carbono 5 hay un etil, que es un CH2 unido a un CH3. Y luego en el carbono 2, en el 4 y en el 5 hay metiles, que es el radical CH3.
Luego, una vez que yo ya coloco todos los radicales, tengo que empezar a rellenar los huecos de la cadena principal. Si este carbono obviamente tiene que estar unido a este carbono de acá, entonces aquí se va a rellenar con un CH3. El carbono que le sigue únicamente tiene disponible un enlace, tendrá un CH. El que le sigue pues tiene disponibles dos enlaces para ocupar con el hidrógeno. El que sigue únicamente un hidrógeno. El que sigue no tiene ya enlaces disponibles. El que sigue tiene dos. Y finalmente el último tendrá, aquí me equivoqué, tendrá un 3. Luego, ¿por qué me equivoqué? Porque no indiqué, no puse aquí la doble ligadura, ¿sí? Aquí me está diciendo que en el carbono 1, 2, en el 3 hay una doble ligadura. Entonces, aquí lo voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar esto. Me decía, aquí va a haber un carbono. Y aquí teníamos otro carbono, ¿sí? Entonces, aquí me indicaba que en el carbono 3 había una doble ligadura. Aquí, si se fijan, este carbono ya tiene ocupados 1, 2, 3 enlaces. Entonces, únicamente le queda disponible un sitio para colocar enlazarse con un hidrógeno. En el caso de ese otro carbono, ya no tiene enlaces libres porque está enlazado con este carbono, con este de acá y luego con este mediante dos enlaces. Entonces ya tiene ocupados sus 4 enlaces, por lo tanto así se quedará. En el caso de los alquinos, yo aquí pues puedo observar, por ejemplo, en este caso, pues que hay puros compuestos conformados por carbono e hidrógeno y contienen al menos una triple ligadura, ¿verdad? Aquí lo primero que tengo que hacer es identificar la cadena principal, que es la cadena de carbonos más larga que se pueda formar, incluyendo el triple enlace, que en esta ocasión sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería, pues puede ser esta de aquí o la que formó una L, pero para comodidad lo vamos a encerrar de esta manera. Luego, hay que numerar empezando con el extremo que esté más cerca a la triple ligadura. En este caso tendríamos que empezar a numerar de aquí. ¿Por qué? Porque así pues sabemos, si empezamos a numerar aquí, nos quedaría que en el carbono 2 está la triple ligadura. Si comenzamos a numerar de acá, nos quedaría 1, 2, 3, que en el carbono 4 estaría la triple ligadura. Entonces aquí sería en el carbono 2, por eso la manera correcta de numerar será de derecha a izquierda. Luego hay que empezar a nombrar los radicales. Aquí tenemos un metil, que es el CH3, y tenemos un etil, que es el CH2CH3. Entonces yo aquí, ¿cómo se van a nombrar los radicales? ¿Primero el etil o el metil? Pues primero el etil, porque ya habíamos hablado en alcanos que los radicales se nombran de acuerdo al orden alfabético. Entonces yo aquí, ¿cómo voy a nombrar estos radicales? Tengo que poner aquí 4, etil, indicar, 4, metil, guioncito, y voy a indicar el número del carbono en el cual está la triple ligadura. Luego, la cadena principal está conformada por 6 átomos de carbono, entonces va a tener el prefijo ex y la terminación ino, porque es un alquino. Entonces esto se va a llamar 4-etil, 4-metil, 2-hexino. Luego, si a mí me dan el nombre, pues yo puedo dibujar la estructura, ya sea en fórmula semidesarrollada, desarrollada o condensada, pero de preferencia pues la semidesarrollada. Aquí me están diciendo que es un 2-pentino. El hecho de que termine en ino, pues me está indicando que es un alquino. Pentino es un alquino de 5 átomos de carbono. Por lo tanto, pues voy a empezar ahí, poniendo los 5 átomos de carbono, ¿verdad? Luego me dice que en el carbono 2 hay una triple ligadura. Pues aquí la indico. Y ya lo demás que tengo que hacer es ir rellenando con hidrógenos, ¿verdad? Aquí este carbono está unido con este otro, entonces sus demás enlaces los va a rellenar con 3 átomos de hidrógeno. En el caso de este carbono ya no le puedo poner más hidrógenos porque ya tiene los 4 enlaces ocupados. Lo mismo sucede con el carbono de enseguida, tiene 3 enlaces con este carbono y otro con este, ya tiene los 4 completos. En este pues vamos a ponerle 2 átomos de hidrógeno porque ya tiene 2 enlaces ocupados y finalmente el último va a tener
3 enlaces ocupados con el hidrógeno y uno con el carbono, y de esta manera pues nos queda la fórmula del 2-pentino, ¿sí? Les digo, yo no los voy a evaluar si saben nombrar los alcanos, alquenos, alquinos, pero deben saber identificarlos y también deben saber qué funciones o qué importancia tiene en la industria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alcanos, pues decimos que son importantes como combustibles, que sus principales reacciones químicas son la combustión y la halogenación. En el caso de los alquenos, son importantes porque pues el etileno es importante y se puede formar a partir del polietileno, que son productos intermediarios muy importantes en la industria, que muy comúnmente en la naturaleza los vamos a encontrar, por ejemplo en la feromona de la mosca doméstica, en el caso de los alquinos que son importantes, por ejemplo en el acetileno, ¿no? Que funcionan o sirven para las soldaduras. Entonces, ustedes lo que deben de saber de cada uno de los grupos funcionales son las características de esos grupos funcionales, por qué son importantes, cómo son sus puntos de fusión, de ebullición, todo eso, ¿sí? Entonces, hasta aquí terminamos de ver el tema de hidrocarburos. Ya la semana que entra comenzaremos a ver alcoholes, aldehídos, cetonas y todos los demás grupos funcionales. Les agradezco su atención y pues que tengan una buena tarde.